Hola, soy Juan Tolosa. Yo soy docente de acá de la Universidad del Centro, en Tandil. Soy ingeniero de sistemas y también trabajo en el área de investigación. Hice un posgrado en ciencias informáticas y trabajo mucho en el área de la robótica, así que hago muchos desarrollos que tengan que ver con un poco la electrónica y la robótica. Vengo participando en esta materia en programación uno desde hace 5 años, más o menos cuando se largó acá la TUDAI, junto con otros profesores, y también la estuve dando acompañado también en las otras sedes, en Lobería, en Rauch, en Bolívar, y bueno, y ahora le toca a Tres Arroyos. Este año en particular, bueno, es un contexto bastante diferente en el que estamos pasando actualmente. Creemos que la cursada va a ser casi toda virtual. Dudo que viajemos a Tres Arroyos, en principio por lo que se viene estimando de las cuarentenas y demás. De hecho, hay universidades que han programado el inicio de clases a junio. No sé todavía qué va a pasar acá, pero bueno, cada universidad es autónoma y toma decisiones propias. ¿Cómo nos vamos a manejar en este curso? Bueno, en principio la idea es mandarles todas las filminas, todas las presentaciones con audios, de tal manera de ir explicando paso a paso como si estuviéramos allá. Entiendo que no es lo mismo virtual a presencial, porque en lo presencial uno puede ir viendo las caras, a ver cómo van con el tema y si están muy perdidos o no, y bueno, es muy diferente. Así que bueno, en principio le vamos a pedir paciencia, que estén siempre atentos y comunicados a través de los medios virtuales que les vamos a ofrecer. Uno es el mail, ya tienen ahí el mail donde puedan comunicarse con nosotros, el grupo de Google. Y después vamos a utilizar algunas plataformas para la comunicación y para las videollamadas. Una es Meet, que también es de Google. Ya le vamos a mandar el link, vamos a estar en contacto permanente. La idea es que los días que teníamos las cursadas, que era viernes de 16 a 20 y sábados de 9 a 13, que estemos acá conectados. Quien me va a acompañar también en este curso es Leo Domínguez. Y bueno, con él vamos a tratar de estar lo más atentos posibles porque entiendo que a la distancia van a haber consultas y demás, todas van a ser respondidas. Tengan en cuenta que a veces los tiempos de las respuestas y demás, al ser de esta forma, pueden llegar a tardar un poco. Nosotros vamos a tratar de cubrir todos los casos. Le vamos a pedir, vamos a tener algunas pautas en cuanto a las videollamadas. En principio es que tengan la amabilidad de saber que están en un entorno virtual en donde por ahí van a tener que mutear los micrófonos y organizarnos un poco. Nosotros vamos a ser de coordinadores. Vamos a decir quién puede hablar y quién no en este momento, digamos, de a turnos. No es que alguien no pueda hablar, sino que simplemente quien levante la mano, quien por chat nos indique que quiere hablar, va a estar autorizado para que no sea eh, un barullo, digamos, ¿no? Porque imagínense que además hay retardos, ¿sí? Depende de la conexión que tengamos, nosotros, ustedes, por ahí alguien levanta la mano o alguien quiere hacer una consulta y llega más tarde de lo que nosotros estamos dando, el tema que estamos dando, lo que estamos charlando. Bueno, nada, paciencia, es toda una experiencia nueva para ustedes, para nosotros también. Tengan en cuenta que hay cosas que van a salir bien, otras cosas no tan, otras cosas mal, pero bueno, las vamos a ir corrigiendo en la medida de lo posible. Así que bueno, dada la presentación, ahora a seguir, digamos, voy a sacar el video, simplemente lo que voy a hacer es ir comentando esta primera clase. Tengan en cuenta que este viernes, a pesar de ser Semana Santa, vamos a hacer un primer contacto por Meet para que nos conozcamos un poco y bueno, y en base a lo que presentemos y lo que vean hoy, si surgen algunas dudas y demás. Recomendaciones es que, bueno, traten de ir llevando la práctica al día, traten de hacer todo lo más posible, les vamos a pedir un esfuerzo extra porque al no tener que ir a cursar,
obviamente va a depender mucho de cada uno, del esfuerzo de cada uno de conectarse, de ponerse a hacer los ejercicios, que va a estar por ahí solo o en su casa. No sé cómo será el tema de las cuarentenas y demás, si esto seguirá o no, pero bueno, también hay que ver si se pueden juntar entre ustedes o no. Que vayan haciendo todos los ejercicios, que consulten todas las dudas que tengan. Ninguna duda es tonta, por más que a ustedes les parezca. Siempre en el proceso de aprendizaje nos surgen dudas que a nosotros nos parecen que son tontas, pero no tengan miedo, pregúntenlas porque todos aprendimos de la misma forma. Y el tema con eso es que por ahí una duda queda y es como una bola de nieve, ¿no? A medida que vamos avanzando en los temas y esa duda no se resolvió, después va a ser mucho más difícil poder encarar los nuevos ejercicios que van a tener que tener en claro todo lo aprendido anteriormente. Eso les va a ir pasando de acá hasta el final del curso, así que bueno, les vamos a pedir que hagan los prácticos, mucho lápiz y papel, vamos a usar algunos entornos también para programar, pero, pero sí mucho lápiz y papel, y uno de los desafíos principales de este curso por ahí es aprender a solucionar problemas, que es lo que siempre hacemos hincapié. Uno se puede sentar a programar, pero si no sabe resolver el problema que le estamos dando, no lo van a poder aplicar, digamos, ¿sí? Porque el programar después relativamente es sencillo, es traducir a código lo que nosotros, la solución que nosotros estamos dando. Así que bueno, ahora, de ahora en más, van a empezar a ver solamente las presentaciones, las filminas, y vamos a ir explicando sobre ellas. Una de las cosas que me olvidaba entre los medios virtuales que vamos a tener comunicaciones es a través de la página, que también la tienen en esa primera presentación, en esa primera clase. A través de la página nosotros vamos a comunicar las novedades y demás. Bueno, vamos a empezar con la primera de las presentaciones. Acá lo que vamos a ver un poco el concepto de programa, variables y constantes. Bueno, nosotros vamos a estar ahora trabajando cerca de las aplicaciones del usuario, ¿sí? Nosotros vamos a hacer desarrollos para solucionar problemas que tiene el usuario. Vamos a empezar con una programación sencilla, a resolver problemas sencillos y a poco se van a ir complejizando. Esto es básicamente un sistema de computación. Cuando hablo de sistema de computación, normalmente hablo de sistema de computación porque es más amplio que una computadora. Hoy en día tenemos muchos dispositivos en donde tenemos un sistema de computación, ¿sí? Tenemos hardware, tenemos software, y entre todos ellos, entre todos esos componentes hay una interrelación, por eso es un sistema, ¿sí? Eh, Hoy en día un celular, digamos, tiene un poder de procesamiento muy superior a lo que eran las viejas computadoras. Inclusive tenemos en el Smart TV, en un microondas, en un lavarropas. Todos esos son sistemas de computación. Obviamente, cada uno con su particularidad en cuanto al hardware, en cuanto al sistema operativo, en cuanto a las aplicaciones. Nosotros vamos a estar cerca de las aplicaciones del usuario. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro es el concepto de algoritmo, que es lo que nosotros vamos a estar continuamente trabajando, continuamente, si se quiere, solucionando problemas, pero para ello vamos a necesitar definir un algoritmo, ¿sí? Básicamente el algoritmo es esto, un conjunto de instrucciones con cierta secuencia lógica que permite resolver algún problema. ¿Sí? La receta, por ejemplo, de una comida dice paso a paso lo que hay que ir haciendo, ¿sí? Y cómo se prepara una torta, por ejemplo, ¿no? O una comida cualquiera. Fíjense acá en este diagrama, si el auto no funciona, bueno, nada, empezamos a ver qué hacer, ¿no? Si está la llave en la posición de encendido y si no, bueno, poner la llave en posición de encendido y si es que sí, a ver si tiene combustible y si no, bueno, agregar combustible al auto. Básicamente es seguir un paso a paso en caso de que no funcione el auto. Como por ejemplo nos pasa cuando no funciona la computadora. Primero nos fijamos si hay luz, porque de hecho pueden haber casos en los cuales no haya luz y nosotros no nos dimos cuenta. Después nos fijamos si está enchufada. Después si prende, si no prende. Si prende a ver qué problema tiene, ¿sí? Ahora, un programa
da la idea de que hay una computadora o un sistema de computación asociado, ¿sí? Porque es un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación. Pero claro, para llegar a esto, primero nosotros tenemos que haber diseñado ese algoritmo, o sea, haber diseñado la solución a ese problema. Por eso hoy les hacía hincapié en que esto va a ser uno de los temas centrales, digamos, aprender a resolver el problema. Entonces, como bien dice ahí, papel y lápiz, primero en la hoja diseñamos nuestra solución, proponemos cuál es la solución y después sí vamos y escribimos esa solución, le hacemos un programa que se puede hacer en un lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación. Digamos, la dificultad acá no pasa solamente por aprender la sintaxis de ese lenguaje de programación. La dificultad siempre pasa por cómo diseñar la solución, ¿sí? Después es traducirlo a un lenguaje de programación. De hecho, en el algoritmo que veíamos de qué pasa si no funciona el auto, bueno, nosotros ahí ya tenemos un algoritmo a seguir. Es decir, esa solución la podemos programar en cualquier lenguaje, ¿sí? También van a haber programas de usuario como de sistema operativo. Los de usuario son los que usamos normalmente todos los días, ¿sí? Por ejemplo, en una maderera para calcular los cortes de la madera y que no se desperdicie material. Pero como eso aplicaciones tenemos muchos, procesadores de texto, planillas de cálculo, aplicación para mirar video, aplicación para hacer diferentes cálculos. Programas de usuario hay infinitos, ¿sí? Muchísimos. Y el sistema operativo también es un programa, es un software. Alguien lo programó, un particular, una empresa, un conjunto de personas, una comunidad. Las funciones, digamos, de los sistemas operativos, principalmente administrar los recursos del sistema de computación. Fíjense que acá también hago hincapié en el sistema de computación y no en una computadora, porque recursos tenemos por todos lados, ¿sí? En un celular, en un aire acondicionado, en una heladera. Y bueno, hace interfaz entre el hardware y los programas de usuario. Esa interfaz, digamos, entiende un poco a ese dispositivo de hardware, de alguna forma sabe, a través de los drivers se llaman, que son otro tipo de programa, entiende un poco cómo funciona ese hardware y a través de entender hace como de traductor, ¿no? Entre el programa del usuario y dice, por ejemplo, un programa que sea calcular los cortes de una cierta madera, como el de la madera que veíamos recién, y que tenga que imprimir el resultado por una impresora. Bueno, nosotros no vamos a tener que saber cómo se hace para imprimir en la impresora. Sí, vamos a tener que saber el comando para mandar a imprimir por ahí, o imprimir por pantalla. Pero imagínense si nosotros tenemos que aprender los comandos o las instrucciones para imprimir en todas las impresoras que hay en todos los modelos o en todas las pantallas. Es imposible. Por eso los sistemas operativos llevan dentro unos programitas que llaman driver, que son los que entienden al hardware. Entienden cómo tienen que mandarle esa secuencia de comandos para que por la pantalla salen los que están viendo ahora o por la impresora sale el resultado de ese programa de corte de madera, por ejemplo. Y después, bueno, también organizar archivos, directorios, que es lo que todos hacemos y manejamos. Sistemas operativos hay muchos. Estos son algunos de los más conocidos. Desde Windows, Linux, bueno, Ubuntu, que es una versión de Linux, el de Mac, el iOS, el Android, pero hay muchos más sistemas operativos. Que también son programas. Nosotros vamos a estar principalmente focalizados en los programas del usuario. Los programas del usuario, bueno, generalmente tienen algunos datos de entradas que pueden venir a través de un teclado, por ejemplo, que alguien ingresa un valor, ingresa una cadena de caracteres, un texto, a través del mouse, que hace clic en alguna parte de la pantalla, a través de una cámara de video, podría llegar a ser un dato de entrada, ¿sí? Tranquilamente, por ejemplo, los videos o las cámaras de vigilancia, podría llegar a ser un dato de entrada. No es lo que vamos a ver ahora, pero sí tengan en cuenta que hay muchas fuentes de entradas. A través de un micrófono, un escáner no solamente de los que conocemos, sino un escáner, por ejemplo, para códigos de barra, como pasa en el supermercado. O ya yendo a diferentes tipos de dispositivos,
que podrían llegar a ser armados ad hoc para resolver un cierto problema, sensores, por ejemplo, de humedad, de luz, de temperatura, hay un montón. Todos esos datos de entrada, de alguna forma, yo voy a tener que procesarlos, ¿sí? Ese procesamiento, que va a ser una serie de instrucciones, que lo que hace es implementar el algoritmo, la solución esta que estamos hablando, de la cual vamos a tener que desarrollar ese diseño, vamos a tener que hacer ese algoritmo, y esa describe la forma de solucionar el problema y nos va a proporcionar una salida. Pero bien, ese procesamiento, en principio, nosotros acá ponemos el microprocesador, que es el que nos va a ayudar a hacer el procesamiento, que es el que está en la computadora. Yo les puse ahí microcontrolador porque es una de las áreas que manejo, que es la parte más de hardware de control y más la parte de robótica, si se quiere. Pero que también sepan que podría tranquilamente mi solución o mi programa podría llegar a ser una solución en un microcontrolador que controla, por ejemplo, la entrada y salida automática de un estacionamiento, por ejemplo. Y los datos de salida. Bien, por la pantalla quiero ver cuál es el corte óptimo o cuál es la temperatura que hace en cierto lugar. Una impresora, como hablábamos hoy, que podemos imprimir el resultado. A través de los parlantes, un sonido, una alarma. A través de un motor, ya yendo más al área de la robótica, por ahí un motor que se mueva, este sistema que automáticamente abre y cierra, por ejemplo, una barrera en un estacionamiento, a través de luces. Hay muchos tipos de salida. También hay muchos lenguajes de programación. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación. De hecho, debe haber más de uno por cada letra del abecedario, seguro, muchísimos más. Hay lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. ¿Qué significa de alto o de bajo nivel? Bueno, es cuán cerca del lenguaje humano están. Los lenguajes de alto nivel son aquellos que son más sencillos para el humano poder programar, y los de bajo nivel son los que están más cerca del hardware, es decir, que son instrucciones, comandos, que son más cercanos al hardware, por lo tanto más difícil de entender o más difícil de acordarse. También existe el lenguaje máquina, que ya son los ceros y los unos. Ustedes saben que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros programamos y todas las aplicaciones que usamos, en definitiva, se traduce a ceros y unos, que son los únicos dos elementos que maneja un sistema de computación, no solamente una computadora, cualquier sistema de computación. El 0 y el 1 hacen el sistema binario, ¿sí? El 0 apagado, el 1 prendido, y la combinación de ellos hacen que nosotros podamos manejar diferentes dispositivos, podamos ver por la pantalla, podamos escuchar un audio, podamos manejar salidas, impresoras y demás. Lenguajes hay muchísimos. Los más usados acá, más o menos les doy algunos, según un top 5 que hay, pero son muchos más. Java, JavaScript, Python, C, C++, PHP, Go, Ruby y muchos más. Ahí les dejo una imagen con algunos de ellos. Perdón que el perro ladra, pero bueno, es lo que tocó. En este curso vamos a usar uno de alto nivel como es Java. De hecho, Java es uno de los lenguajes más solicitados a nivel empresa. Hay muchas empresas que trabajan con Java, así que ahí hay muchos frameworks, se llaman, los cuales están hechos en Java. Así que aprender Java es fundamental para su desenvolvimiento profesional, ¿sí? Ahora, Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? ¿Qué es orientado a objetos? Bueno, ya vamos a ver más adelante el paradigma, es un paradigma de programación. El orientado a objetos lo vamos a ver un poquito más en detalle. No va a ser por ahora el punto o el foco principal de este curso, pero sí que tengan en cuenta que vamos a empezar a programar de una forma que les sea más fácil aprender el paradigma orientado a objetos. Java, bueno, como todo lenguaje de programación, trae un conjunto de instrucciones, ahí les puse algunas.
print, for, while, hay muchísimas. También tiene un conjunto de bibliotecas o de librerías, en algunos lugares las llaman bibliotecas, en otras librerías, que lo que tienen dentro es funcionalidad ya programada. Por ejemplo, el imprimir por pantalla, esto que les contaba hoy. O sea, yo no me voy a tener que preocupar a ver cómo hacer para que imprima un píxel en la pantalla. No, ya hay una función, que es println, por ejemplo, y esa función a mí me va a dar la facilidad de yo mandar a imprimir algo por pantalla y sale impreso. No me tengo que preocupar más que eso, ¿sí? Y después un conjunto de herramientas para el desarrollo, ¿sí? Como es un compilador, que es un compilador, bueno, también no es el foco, digamos, de este curso, pero sepan que hay un programa o una parte del, del entorno que lo que va a hacer es compilar el código. Compilar es traducir ese código que ustedes hicieron a un código binario, comprueba que esté bien escrito. Ese código binario en definitiva va a ser el que se va a ejecutar, si se quiere, en esa máquina. Java utiliza una máquina virtual, así que en realidad va a ser un código medio intermedio, tampoco un código de bajo nivel ni lenguaje máquina si se quiere, pero va a trabajar en una plataforma eh, que les va a permitir trabajar en cualquier máquina. Y después generador de documentación, que esto también vamos a ver un poco en cuanto a los comentarios y la documentación que uno tendría que poner en un sistema. Fundamental, más cuando trabajan o cuando vayan a trabajar en una empresa, en un grupo de trabajo, generar esa documentación es clave, digamos, para que ustedes puedan entender qué es lo que hizo otra persona, otro grupo, y para que los puedan entender a ustedes. Porque van a encontrar que formas de resolver un problema hay miles. Nosotros vamos a elegir alguna particular nuestra, van a haber algunas muy similares obviamente, pero que después otra persona tenga que entender lo que uno hizo, bueno, va a tener que haber una documentación, si no es medio imposible entender, ¿sí? De hecho, a ustedes mismos les va a servir tener documentación de cómo está hecho. Ya lo vamos a ver. Esta es una estructura de un programa de lo que vamos a ir empezando a ver. Esto ya es lenguaje de programación, ya es Java. En principio, si ven ahí, tienen los comentarios que son necesarios para después poder saber qué es lo que hace este programa. Este programa permite resolver los ejercicios del práctico 1, por ejemplo. Los comentarios, cómo se ponen, si es una sola línea, con dos barras como las de dividir, es para una sola línea. Y si quieren ya comentar y hacer un fragmento de comentario, tendrían que abrir el comentario con la barra de dividir y el asterisco. Y después todo lo que está comprendido entre esa barra y asterisco es todo comentario. Porque esta parte del comentario, Java, cuando uno le da después correr este programa, a esto no lo toma en cuenta, ni en la compilación ni en la ejecución del programa. O sea, no modifica nada. Esto es simplemente para nosotros tener una referencia de qué es lo que hace. Acá, ya en código Java, van a ver algo que dice public class práctico 1, que es el nombre de la clase y el nombre del archivo que se va a generar. Después vamos a ver cómo generar en un entorno un archivo, una clase y demás. Depende del que usemos. Nosotros normalmente veníamos usando Eclipse, pero cada uno puede elegir con el cual se sienta más cómodo, digamos. Si ninguno tuvo acercamiento en ningún entorno, bueno, Eclipse podría ser uno, pero hay varios. Después ven algo que dice public static void main, que es el nombre del método main, que es el método principal. Van a encontrar que la mayoría o todos los lenguajes de programación, su sintaxis es en inglés, digamos. Hay muchas palabras, muchas instrucciones, mucho en inglés. Después nosotros lo que vayamos haciendo lo podemos poner en castellano, pero el nombre de las instrucciones además va a estar todo en inglés. Así que va a venir bien una práctica. Entonces, el main ahí sería el método principal, ¿sí? Y después acá adentro, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos, pero en realidad para el práctico 1, un ejercicio 1 resolver y un ejercicio 2 resolver, que va a ser la forma en la cual los vamos a manejar. Entonces dijimos,
una clase o un archivo por práctico, ¿sí? Este va a ser el práctico 1, por ejemplo. Vamos a hacer un solo archivo, una sola clase que se va a llamar, por ejemplo, práctico 1. Y después vamos a generar n clases o n archivos dependiendo de la cantidad de ejercicios que tenga el práctico 1. ¿Sí? Cada uno de ellos va a resolver un problema diferente. Nosotros en la filmina anterior teníamos el main, que llamaba a dos clases o a dos métodos de dos clases, que era el ejercicio 1 resolver y el ejercicio 2 resolver. ¿Sí? Esto es lo que teníamos en la filmina anterior. ¿Sí? Ejercicio 1, acá declarábamos una variable, podemos ver que es una variable, y llamábamos al método resolver de la clase 1, de la clase ejercicio 1. Y en el caso del ejercicio 2 lo mismo. ¿Sí? De tal manera de que de esta forma nosotros podemos orientar, si se quiere, esta programación un poco a clases. Todavía no estamos en el concepto de objetos, pero vamos en ese sentido. Entonces tenemos la clase que tiene el práctico 1, que es la que tiene el método main, y después vamos a tener una clase por cada ejercicio, un archivo por cada ejercicio, con un método resolver. Este nombre se lo dimos nosotros, ¿sí? Podría llamarse resolución, resolver, eh, el que se les ocurra, digamos, ¿sí? Pero que sea representativo. Vamos a ver también que eso tiene que ver con las buenas prácticas. Acá dentro del método van a haber un montón de instrucciones también. En este caso, simplemente este programa lo que va a hacer es escribir hola mundo y algo que tiene una cadena de caracteres. No se hagan problemas, pues vamos a interiorizarnos más en cada cosa de estas, ¿sí? En cambio, el ejercicio 2, bueno, imprime el número de DNI y un número de DNI. ¿Tá? Pero esto es simplemente para que vean cómo nos vamos a organizar, cómo va a ser la estructura general de nuestros programas en este curso. Entonces, nombre del método, ¿cuál es? Resolver. ¿Sí? ¿Se llama igual? Sí, se llama igual, resolver. Le podemos poner nombres diferentes, también le ponemos nombres diferentes. No importa, son dos archivos separados, dos clases separadas. Y fíjense que el nombre de clase o archivo, en un caso es ejercicio 1, en el otro caso es ejercicio 2. ¿Se pueden llamar igual? No. Acá ya no se pueden llamar igual porque si las dos clases o los dos archivos estarían en el mismo lugar, en el mismo programa, si se quiere, o en el mismo directorio, va a traer problemas eso, ¿sí? No podemos llamar dos clases o archivos con el mismo nombre. Bueno, en cuanto a un dato, es todo lo que nos sirve para trabajar en un programa, ¿sí? Generalmente el dato se lo damos a una variable, le asignamos a una variable un valor para después poder procesarlo. Recuerden que un dato es un valor certero, digamos, un valor de verdad, que no tiene que ver con información. Es decir, yo puedo tener un dato, por ejemplo, de si pasó una persona o no por un sensor, o un dato de temperatura. Ahora, después la información que yo construyo a partir de un dato tiene que ver con una construcción que se hace a partir de interpretar ese dato. ¿Tá? Así que un dato es un valor certero, es decir, temperatura tanto, el número de DNI es tanto, ¿sí? Por otro lado, la variable que va a contener a ese dato, yo le tengo que dar un nombre para después poder referenciarla, puedo decir, esa variable ahora quiero incrementarla, quiero mostrarla, ¿sí? Y el nombre es justamente lo que identifica y que permite referenciarla. Y tipos hay mucho, porque además del nombre tiene que tener un tipo, es decir, yo en esta variable voy a guardar un dato que es, por ejemplo, un valor entero. Por ejemplo, la edad. La edad es un valor entero, o sea, no podría ser un valor decimal. Un valor que podría llegar a ser con coma decimal podría ser la temperatura, por ejemplo. Si yo quiero una cierta precisión, digo, bueno, hace 27,5 grados o 28,2. ¿Tá? Entonces, en Java, para declarar una variable, después vamos a ver en qué lugar se declara, necesito ponerle un tipo, un nombre, y acá le estoy dando un valor que ya de movida, digamos, tiene un valor asignado. Ahí cuando digo tipos primitivos, porque hay tipos primitivos y tipos no primitivos, que son tipos que genera el usuario,
Pero los tipos primitivos son los enteros, las variables de tipo float, que son para valores decimales, los string, los char, bueno, hay un montón, después lo vamos a ver también. Y el nombre de la variable. El nombre de la variable, bueno, obviamente tiene que ser un nombre que a mí me represente lo que tiene adentro, ¿sí? Si yo acá estoy trabajando con un programa que lo que va a hacer es registrar las edades de los alumnos, por ejemplo, de este curso, el nombre de la variable debería ser por lo menos edad, ¿sí? No voy a poner variable 1 o N1 o A1, A2, o sea, no le podría poner un nombre que no sea representativo, porque después cuando lea el programa no voy a saber qué es lo que estoy haciendo, si estoy operando con las edades o con una variable que se llama A o cualquier otro valor. Las variables, bueno, sirven para esto, para almacenar datos que en la ejecución del programa pueden ser que cambien o no. Puede ser que no, puede ser que siempre sea el mismo, pero generalmente cuando uno asigna o declara una variable y le asigna un valor, porque esa variable va a variar justamente, ¿eh? De ahí viene, va a variar ese valor. Después hay variables que son finales, se llaman, o constantes en realidad, ¿sí? Que esas no van a variar. Son alguna forma de darle un nombre a una constante que siempre va a valer lo mismo. Y de hecho no se van a poder modificar porque el entorno mismo les va a marcar error cuando ustedes quieran modificar una variable que es una constante. Por ejemplo, el número pi o la aceleración de la gravedad g. Los nombres de variables, bueno, pueden comenzar por una letra, un carácter subrayado, un pesos. Y ojo con los acentos, ¿sí? Nosotros por ahí por querer escribir bien las cosas le vamos a poner acento a todo. Y en realidad el tema de los acentos siempre trae problemas. ¿Por qué? Porque normalmente, como los lenguajes están en inglés, se utiliza el set de caracteres del inglés. Vieron que a veces el teclado está en inglés o en español y si está en inglés no tengo los acentos, los tengo que, bueno, hacer combinaciones de teclas y demás. Bueno, en realidad hay como dos, o hay muchos sets de caracteres, no importa, pero uno, el que tiene 127 o 128 caracteres, es del inglés y el que tiene 256, que es extendido, tiene los caracteres con acentos y demás. Entonces, como normalmente los lenguajes están en inglés, trabajan con el teclado o si se quiere con el set de caracteres del inglés. Entonces cuando ponemos acento empiezan a tener problemas y a veces hasta no sabemos dónde está el problema y resulta que es porque había una variable o había un nombre de un programa que tenía acento. Obviamente cuando ustedes quieren imprimir un texto en la pantalla, no importa ahí sí que tenga acento porque es un texto, es tratado como algo externo, en realidad algo, un dato, un valor, digamos. ¿Sí? Pero tengan cuidado con los nombres de las variables. Bueno, no hay límites máximo, podrían poner una variable que tenga 100 caracteres, lo cual a veces no tiene sentido porque sería un enorme esfuerzo después volver a escribirla varias veces. Está bien que sea representativo, pero tampoco al otro extremo, ¿sí? O sea, no me pongan un texto definiendo el nombre de una variable, ¿sí? Bueno, Java es case sensitive. ¿Qué significa case sensitive? Bueno, que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Es decir, en el ejemplo que está ahí, casa con minúscula, casa toda con mayúscula o casa con la C mayúscula solamente, son tres variables diferentes. Esto se los comento porque es muy común que cometan este error en el cual ponen casa y después la ponen con otro nombre. Y bueno, en principio, si no están definidas, si no están declaradas esas variables, el entorno les va a decir, esta variable no está declarada. Pero si estuvieran declaradas, y están declaradas diferentes, no les va a decir nada y ustedes después no van a saber por dónde viene el problema porque posiblemente quieran decir esta variable y en realidad están nombrando otra variable que tiene otro valor inclusive. Y lo que hablábamos de tipos, ¿sí? Los tipos, como decíamos hoy, si es un entero, un valor decimal, un carácter, es como un molde, ¿sí? En donde uno define qué valores y qué operaciones se pueden realizar con ese tipo, ¿sí? Hay tipos primitivos y tipos de referencias o tipos que pueden ser definidos por el usuario. Los primitivos, los que vamos a usar normalmente son los de tipo entero, como el byte, el char, el short, el int, el long. Los de tipos booleanos, verdadero o falso. Y los de punto flotante, que son el float y el doble.
A esto le faltarían los strings y los caracteres. Pero bueno, y después algún otro tipo de referencia que también vamos a usar, que son los arreglos, los arrays, y las matrices, que son arreglos de arreglos. Acá hay un ejemplo que es bastante burdo, pero sirve al fin de que tengan una idea que es un tipo y una variable y todo eso que venimos hablando, ¿no? Por ejemplo, una variable que sería el cajón de las medias. Bastante organizado esto, ¿eh? No es mi caso, pero lo he tomado de internet. El cajón de las medias adentro va a tener medias, en principio, ¿sí? ¿Y qué pasa? En el cajón de las remeras, que sería otra variable, voy a tener remeras. Ahora fíjense el tamaño de una y de la otra, ¿no? O sea, obviamente hay grandes diferencias. Si yo quiero meter una remera en el cajón de las medias, o quiero meter una media en el cajón de las remeras, al revés, ¿sí? Bueno, hay una evidentemente que no se va a poder, o sea, la remera no va a entrar. En cambio, la media o las medias sí van a entrar en el cajón de las remeras, pero es demasiado grande, o sea, ¿para qué voy a definir un cajón, si se quiere, de remeras? Voy a meter una media, me sobra espacio. Eso hace que después yo ocupe espacio y no tenga dónde guardar mi remera. De hecho, la remera no la podría poner en el cajón de las medias, ¿sí? Esto es simplemente para que tengan en cuenta que como nosotros vamos a trabajar con aplicaciones, a veces definir el tamaño o el tipo de dato con el cual yo voy a operar es importante, ¿sí? Obviamente en estos primeros programas no va a ser tan importante, pero van a ver más adelante, y inclusive en la carrera, y más en este tipo de tecnicatura, en la cual van a trabajar mucho a través de aplicaciones web, aplicaciones para internet, que el tamaño, en este caso del tipo de datos que yo esté ocupando, es importante porque además de guardarse en un dispositivo, tiene que transferirse. Entonces cuando uno se conecta a una aplicación y dice, esto anda re lento. Bueno, a veces tiene mucho que ver con estas cuestiones, cómo está programado, ¿no? Obviamente, y la conexión, hay un montón de cosas que intervienen en que una aplicación ande lenta o no. No solamente, digamos, el tipo de datos, ¿sí? Pero es un detalle que si el resto está todo perfecto, digamos, tenemos buena conexión, tenemos una buena máquina, un buen celular, está todo bárbaro y de pronto anda lento, bueno, a veces es porque estoy pasando un montón de datos que no tienen sentido porque son datos muy grandes o ocupan mucha memoria y en realidad yo quiero representar, por ejemplo, las temperaturas. Yo las temperaturas, si estoy acá en Tandil, en Argentina o en la región, y bueno, voy a tener desde los negativos, vamos a ponerle menos, ¿cuánto? Menos 10, menos 15, menos 20, si quieren. ¿Hasta cuánto? Hasta 40, 50, 60 grados. Bueno, tengo un rango de valores que yo tranquilamente lo puedo representar con un tipo de dato. Si pongo un tipo de dato mucho más grande, voy a poder representar, sí, si quiero el menos un millón o el más un millón, pero no tiene sentido en el contexto. O sea, una temperatura nunca va a valer eso. Acá tenemos una tabla con un poco los valores, el tamaño, digamos, y los tipos de datos, ¿sí? El booleano, que es, digamos, el más chico, si se quiere, fíjense que ocupa un bit. ¿Qué es un bit? Lo que hablamos hoy, el 0 o el 1, ¿sí? Es la unidad mínima con la cual la computadora representa información. Entonces, si es verdadero vale 1, si es falso vale 0. El carácter Unicode, como dice ahí, ocupa 16 bits. Acuérdense que un byte es el equivalente a 8 bits. Entonces, el char estaría ocupando 2 bytes. Yo puedo ahí poner un montón de información. Fíjense que valor mínimo dice de barra U000 a FFF. Bueno, eso está en hexadecimal, que es de los 4 0 a las 4 F. Hay un montón de combinaciones, son 65.536 combinaciones. Y ahí están todos los caracteres. Es decir, los que nosotros conocemos, como ya hablábamos del alfabeto en inglés, por ejemplo, que tiene 128 caracteres. Obviamente están letras, números, símbolos, caracteres de control, hay un montón. En el extendido, si se quiere, en el que usamos nosotros con acento, hay 256. Bueno, acá hay 65.536 caracteres. Es decir, están todos los idiomas. Fíjense que en otros idiomas inclusive tienen hasta otros símbolos. Bueno,
Están todos contemplados acá. ¿Tá? El byte, que dice ahí entero con signo, ocupa 8 bits. 8 bits es el equivalente a un byte. Y fíjense que con 8 bits yo puedo representar del valor mínimo desde el menos 128 al 128. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, representar las edades, con eso me sobra, porque nunca voy a tener a alguien que tenga más de 128 años, ni menos de... Ninguno va a tener menos de 0, ¿sí? Entonces, no le pondría, por ejemplo, un char, porque ocuparía 2 bytes para representar lo mismo. Fíjense después, más abajo dice short. El short también ocupa 16 bits, es decir, hay 65.536 combinaciones posibles, como en el char. Nada más que acá son valores enteros, van desde el menos 32.768 al 32.767. Si se fijan ahí, esa cantidad más el 0 le va a dar 65.536. El int, que es el entero, por ejemplo, hoy en las filminas anteriores decíamos int edad igual a 25. Fíjense, el int ocupa 32 bits, son 4 bytes. Y yo quería guardar la edad ahí. Es una locura definir en este caso un entero para representar la edad. Con un byte me sobraría, de hecho. Y fíjense que el entero, al ser 4 bytes, bueno, tienen toda esa cantidad de combinaciones. Yo no inicié el número porque es enorme. Y después el entero largo, el long, que son 64 bits, son 8 bytes. Bueno, mucho más. El float y el double son ya valores que yo puedo poner con coma flotantes. Es decir, yo le puedo poner un valor con coma, es decir, 28,3 grados. ¿Sí? Hasta acá en los anteriores no puedo definir eso, no puedo poner un valor con coma porque no lo soporta, o sea, no entra. ¿Sí? Lo recorta, de hecho. O sea, a ver, después vamos a ver que en el lenguaje, en Java, de pronto nosotros vamos a definir un tipo de dato y vamos a ponerle un valor y vamos a decir, buenísimo, no marcó error. Pero ¿qué pasó? Después me lo recortó, yo puse 28,2 y en realidad me quedó 28, bueno, porque yo estoy guardando ese dato en una variable que es de tipo entero, por ejemplo, que el entero no soporta coma. Después tienen el double también ocupa 64 bits y fíjense el rango que tienen de representación, es enorme, ¿sí? Depende de la aplicación, depende del caso, vamos a usar uno o el otro. Pero tengan en cuenta que esta tabla en principio es para Java, pero también se aplica en muchos de los otros lenguajes. Como hoy decíamos, ¿por qué yo puedo representar con 8 bits 256 valores? Tiene que ver con esto. Nosotros estamos trabajando en sistema binario. Todo lo que vayamos a hacer en una computadora, en un sistema de computación, su base es el sistema binario. Bien, el sistema binario tiene dos símbolos, el 0 y el 1. Si yo tengo 8 bits, voy a tener 2 a la 8 combinaciones posibles. Es decir, desde arrancar desde todos ceros como está acá, a todos unos. Entre medio de eso voy a tener todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones posibles, incluyendo esta, la primera y la última, son 256. Y en ese espacio yo puedo representar estos valores, del menos 128 al 128 en el caso del byte. ¿Sí? Tiene que ver con esto, y el resto también, ¿eh? O sea, lo que ustedes tienen acá, los 16 bits y demás, tienen que ver con esa. Si es 2 a la 16, como decíamos en el chat hoy, que son 65.536 combinaciones, porque 2 a la 16 da eso. ¿Sí? Bien, una variable, ¿cómo se declara una variable? Como hoy decíamos, la variable sirve para ponerle un dato y después, durante la ejecución del programa, se puede modificar. ¿Sí? Toda variable tiene que ser declarada antes de ser usada. Si no está declarada, no existe. Si no existe, no la puedo usar. De hecho, me va a marcar error en el entorno. Pero claro, acá tenemos una cuestión. Nosotros vamos a trabajar en lápiz y papel. El lápiz y papel no va a marcar error. Por eso hacemos mucho hincapié que hagan la práctica en lápiz y papel, porque después cuando tengan que, vamos a ver el método de evaluación, pero cuando tengan que rendir y demás, posiblemente no tengan el entorno humano porque los vaya ayudando. O sea, el entorno está bueno porque les ayuda, pero a la vez hay muchos errores que ustedes cometerían en lápiz y papel que no lo harían a través del entorno porque el entorno lo va marcando. Bueno, en general la declaración de una variable se debe poner el nombre y el tipo.
¿sí? Ahí hay algo que dice tipo de dato, identificador 1, identificador 2, identificador n. Porque se pueden definir de un mismo tipo varias variables. Por ejemplo, yo defino int número, es una sola variable que se llama número. Pero double estoy definiendo a x y a y, son dos variables. Y después más abajo defino int z. También lo puedo hacer, sí, puedo declarar un entero más arriba, después un double y después un entero más abajo. O puedo poner todo junto, los enteros, ¿no? Todo eso en una línea. Después vamos a ver en qué parte del código se hace eso. También cuando se conocen los valores iniciales de esa variable, es una buena práctica, si se quiere, también inicializar las variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un valor por defecto. Ya uno les da un valor al inicio del programa y ya por lo menos vale eso. Después si la variable se carga, se modifica o se hace algo, cambiará su valor. Pero si no, por defecto tiene ese valor. Por ejemplo, acá la edad, cuando defino, volvemos a todo el ejemplo. Public class ejemplo 1. Es el nombre de la clase, el nombre del archivo. Tiene public void resolver, o sea que es una resolución de uno de los ejercicios, por ejemplo. Acá debería decir en vez de ejemplo 1, ejercicio n. Estoy definiendo una variable altura, que es un double. Yo con definir o declarar una variable, en realidad lo que estoy haciendo es reservando un espacio en la memoria para que en ese lugar de la memoria yo pueda guardar un dato, ¿sí? Tengan en cuenta que todos los programas, sistema operativo, todo lo que nosotros usamos en una computadora, en un sistema de computación en general, trabaja con la memoria, ¿sí? La memoria, esa memoria RAM, famosa memoria, bueno, volátil, bueno, todo se carga ahí. Datos, variables. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es reservando un espacio para yo poder guardar ese dato. Porque si no lo puedo guardar, después no lo puedo operar. Es decir, que si no tuviera memoria o no tuviera un lugar en la memoria, ese dato no existe. Después, por ejemplo, edad, que es un entero que vale 20. Dijimos hoy un entero es una animalada para guardar la edad, pero bueno, acá está definido de esa forma. Después tenemos un booleano que se llama existe la variable y su valor por defecto le pongo true. Después tengo un peso, que acá hay una situación particular, digamos. En principio 56,5 sería el peso y yo acá lo que estoy haciendo se llama un casting, que tampoco lo van a ver en este curso, pero sí lo van a trabajar, o sea, no es tan importante, pero sí es un dato interesante. Normalmente Java, los valores con coma, los trata como double. Double se acuerdan que era el de doble precisión, es decir, que ocupaba más lugar en la memoria. Entonces, para yo meter ese 56,5, que es mucho más grande porque tiene 64 bits, en una variable de tipo float, que tiene la mitad, 32 bits, necesito hacer el casting. De esta forma hace que yo pueda asignarle 56,5 a una variable float. Es un caso particular de Java, no se haga problema. Después un carácter que es de tipo char y digo que va a llevar la C. Y la altura después le asigno un valor de 1.87. Fíjense que altura es double. Entonces no tengo que hacer el casting como hace acá float, ¿sí? Ya sabemos que es double. ¿Es una locura? Sí, es una locura definir un double para la altura, porque es mucha precisión para algo que no va a tener tanta precisión, ¿sí? Las constantes, que son estas variables finales, estas final, en realidad una vez inicializada, su valor no puede ser modificado. Es el equivalente a una función constante, siempre lo mismo. Por ejemplo, pi o g, que son los dos valores que hoy dijimos en el ejemplo. Estos dos valores, estas dos variables, pi y g, siempre van a tener ese valor, nunca van a poder cambiar y no van a poder ser cambiadas, de hecho. Por ejemplo, nosotros definimos acá con la palabra final antepuesta, digamos, al tipo de dato, al tipo de variable, que es double, estamos diciendo que esta variable que se llama g va a valer 9,81. Y es de tipo final, o sea que no se va a modificar. Después el resto es lo mismo que lo que teníamos. Acá a peso le asignamos
cambiamos el peso por 60.0 y le pusimos float de vuelta al casting que habíamos hecho. Y fíjense que acá abajo queremos modificar la variable g y pasarla a 9,5. Bueno, acá les va a marcar un error. Esto no se puede hacer, es una constante, no va a cambiar su valor. Java, como otros tantos lenguajes, también tienen palabras reservadas, palabras que no se pueden utilizar ni para nombres de variables ni para nombres de constantes. Por ejemplo, la palabra class, que la usamos hoy para definir una clase, o la palabra final, que es para declarar que es una constante, ¿sí? Pero no podemos utilizar ninguna de todas estas palabras para definir nuestras variables o constantes. Después están los literales, cuando digan que es un literal en Java, por ejemplo, o en un lenguaje de programación, son en realidad los valores que son constantes que se le pueden asignar a una variable. Por ejemplo, el true y el false de los booleanos son literales. O las letras mayúsculas, las letras minúsculas, los signos de puntuación, los dígitos, los símbolos especiales. Y también hay literales que son caracteres de control. ¿Qué son los caracteres de control? Bueno, son caracteres especiales que significan que el programa tiene que hacer cierta cosa. Por ejemplo, el ~n es como hacer un enter, como ustedes cuando apretan enter que van a la línea de abajo, por ejemplo, en un procesador de texto. Bueno, igual a eso, nosotros podemos usar esos literales para indicarle que la línea siguiente es abajo. O de tabulación, para poder tabular el contenido de una salida de consola, digamos. Bueno, con literales acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá hay una clase que se llama programa, public class programa, y después tiene el método main, que lo que hace ahí, el system.out.println, lo que hace eso es una instrucción para decirle que imprima por la consola un mensaje. El mensaje dice: hola mundo, ~n, estoy programando. Este ~n yo lo puse en rojo simplemente para resaltarlo, no quiere decir que lo tengan que poner en rojo en la programación. De hecho, ustedes van a escribir todo en la misma letra. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Si tiene un literal en el medio que tiene un ~n, bueno, por la consola la salida va a ser hola mundo, y en la línea de abajo estoy programando, porque acuérdense que el ~n servía para hacer el enter, digamos, como si yo estuviera escribiendo hola mundo, enter, voy a la línea de abajo, estoy programando. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo un poco más completo, en donde ya empezamos a utilizar estas famosas bibliotecas o librerías. Este es ya un programa en el cual, fíjense, le puse el nombre public class programa carga un entero. Este programa sirve para cargar un entero por teclado en este caso. Para nosotros poder hacer esa carga de entero, vamos a necesitar ayuda de unas bibliotecas. Son las dos que están arriba, Buffer Reader e Input Stream Reader. Son dos librerías que contienen operaciones de entrada-salida que a mí me permiten de alguna forma en nuestro programa ingresar datos por el teclado, por ejemplo. Entonces, nuevamente la organización public class programa carga un entero. Después tenemos el método main, este siempre lo van a tener. Y empezamos a trabajar, ¿sí? Empezamos a declarar, por ejemplo, int entero, punto y coma. En este caso entero va a ser una variable de tipo entera, tipo int, no está inicializada con ningún valor. Y después hay lo que se llama un bloque try y catch. Tampoco se hagan problema en esta instancia, simplemente nombrarles que el bloque try y catch se utiliza para capturar excepciones cuando ocurren algunos errores. ¿Qué errores pueden ocurrir? Bueno, en este caso, si yo le pido al usuario que me ingrese un entero, un int, y me ingresa una letra, bueno, va a haber un error ahí. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que hablamos hoy de los cajones de las remeras y las medias? Bueno, el entero no va a aceptar que venga un carácter, porque son de tipos diferentes, ¿sí? Bueno, fíjense, acá hay un comentario, trae, define un bloque que de manejo de excepciones, posibles excepciones, errores, ¿sí? Defino una variable que se llama entrada del tipo BufferedReader, que es la librería que yo importé acá arriba. ¿Cómo se importa? Con este import y después le ponen la librería o la biblioteca.
Bueno, después hay que hay algunas sentencias que es el new, buffer reader. Bueno, todo esto vamos a ir practicando, obviamente. No se asusten ahora, es la primera vez que ven por ahí, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es la primera vez que ven un código y son todas cosas muy raras. Después se le va a hacer bastante normal verlo y con la práctica ya se les va a ir ese miedo por ahí que ven ahora, digamos, ¿sí? Después simplemente hace un system out println, ingrese int, que sería ingreso en entero, y lo que hace acá es asignarle a la variable entero lo que hay del igual a la derecha. Siempre la variable va del lado izquierdo y lo que se le asigna del lado derecho. ¿Qué se le va a asignar? Bueno, lo que hay de alguna forma en esa variable de entrada, que es un buffer, que es donde yo escribí, si fuera por teclado, escribí un valor. Y después simplemente lo imprime. Ese es el bloque try, que es intentar hacer esto. En el caso de que no pueda hacer esto, va a caer en el bloque catch y va a imprimir algo por la consola, que va a ser el error que pasó. ¿Sí? Si hubo un error, si se ingresó una letra, por ejemplo. Entonces, de a poco vamos a ir desglosando, ¿sí? Como diría acá nuestro amigo Jack, vamos a ir por partes, vamos a ir viendo bien qué es lo que hicimos. En principio, trabajamos con la entrada y con la salida desde la consola. Entrada que el usuario ingresaba un valor entero. Y la salida es mostrar el valor que ingresó. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hoy cuando hablábamos de lo que íbamos a trabajar, que estaban la entrada, la salida, pero también estaba el procesamiento? Bueno, ahora vamos a ver que el procesamiento cae no hay prácticamente nada, pero la idea es que nosotros vamos a trabajar sobre eso. La biblioteca es un conjunto de utilitarios que se acceden mediante sentencias ya predefinidas, que tienen operaciones ya predefinidas. ¿Sí? Es el caso de estas dos que usamos recién, buffer reader, input stream reader. En principio hay dos tipos de operaciones, que es la operación system-in y system-out, que son sentencias, que nos va a permitir tener la entrada y mostrar salida. Entonces, primero agregar las bibliotecas a utilizar y comenzar a definir las variables. ¿Sí? Agrego las dos bibliotecas, defino la clase con un nombre representativo, programa carga un entero, defino el main y defino el entero. La variable tipo int que se llama entero. Y no tiene valor, no está inicializada con nada. ¿Sí? Bien, una de las buenas prácticas es poner nombres representativos. Ya esto lo habíamos dicho, que nos den una idea de qué trata el programa, ¿sí? O la variable. Entero se llama entero. No le voy a poner n o no le voy a poner a o b, porque si no, no sé lo que tiene adentro, ¿sí? Por más que sea de tipo int, adentro puede tener, por ejemplo, como veíamos, la edad. Entonces yo le llamo entero y adentro tengo una edad, cuando la use, no voy a, no voy a entender que adentro hay una edad. Posiblemente sea un valor entero, no importa cuál. Una vez definidas las variables, van a agregar el bloque try catch. Este bloque en realidad se va a utilizar siempre para que nosotros podamos ingresar algo por teclado y si hay un error ahí adentro, haya un manejo de excepciones. ¿Para qué? Para que no me tire un error o no se me cuelgue el programa, sino simplemente para yo decirle al usuario, mira, hubo un error, o sea, hubo un error o ingresaste mal lo que te estábamos pidiendo, o sea, informar al usuario, porque acuérdense que ustedes van a hacer programas que después van a ser usados por otras personas, las cuales van a interactuar con ese programa y van a tener que tener cierta idea de lo que están haciendo, ¿sí? Como esto, poner mensajes y demás. Entonces yo por ejemplo entro a una página para llenar un formulario y puse mal un dato y me dice error y no me dice más nada, o se cuelga todo y bueno, después no entro más. O posiblemente la necesite sí o sí, me vuelva loco porque digo, ¿y qué tengo que poner acá? Bueno, nada, un mensajito de error. Che, mirá, ingresaste mal el número de documento. O sea, le pusiste una letra, por decir algo. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza, en principio, el bloque try catch. Después vamos a ver adentro cómo poner algún error, qué hacer ahí adentro. ¿Sí? Después crear lo que se llama el buffer, donde se va a almacenar los datos por teclado. ¿Qué es buffer? Buffer es eso, es un contenedor temporal de lo que uno va tipeando por el teclado. De alguna forma el buffer existe en un montón de partes
cuando hablamos de informática, de computación y de computadoras en general, el buffer es un término bastante utilizado, ¿sí? Para diferentes cosas, no importa, hay buffer de entrada, de salida, de memoria, muchas cosas. Entonces ahora lo que hacemos es definir una variable que se llama entrada, que es de tipo buffer reader, y le asigno algo acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que le estoy asignando acá es que adentro de esa variable entrada lo que va a ir es lo que el usuario teclee, ingrese por el teclado, con esto que dice system-in, ¿sí? Ahora, leer desde el teclado y convertirlo al tipo de variable a asignar. Fíjense que siempre está en rojo la parte que vamos agregándole. Ahora yo le muestro por pantalla, le digo ingrese un valor entero. Y acá se queda esperando a que el usuario ingrese algo por teclado, le dé enter y ese valor ingrese a la variable entero, ¿sí? De hecho, la variable entero va a ser asignada con lo que el usuario ingresó por teclado. Si todo va bien, hasta acá no debería marcar ningún error y no ir al bloque try, al bloque catch, perdón. ¿Cómo genero la salida ahora del programa? La salida por consola. Bueno, simplemente imprimiendo un mensajito systemout.println, el entero ingresado, dos puntos, después vamos a ver qué es este más, cómo concatenamos. Este más es para concatenar cadena de caracteres. En realidad entero es una variable int, pero con este más le estoy diciendo que me dé el valor ese y lo imprima en la salida. Hasta acá, si todo anduvo bien, ingresó un entero, va a mostrar el entero y termina el programa. No hace más nada, ¿sí? Esto lo pueden probar, si algunos ya tienen algún entorno que han trabajado y demás, ya lo deben haber hecho en algunos casos, en otros no. Pero bueno, si no lo vamos a ir viendo a poco. Tampoco se asusten con la primera parte que estamos viendo. Otra de las buenas prácticas es intentar el código. ¿Qué es intentar? Esto. Cuando vieron que todos los programas hasta acá siempre están desplazados un tab, ¿sí? Un tabulador, que es la tecla tab esa. ¿Por qué? Porque esto me está indicando, por ejemplo, que yo defino la clase que se llama programa carga un entero y adentro de la clase estoy definiendo un método que se llama main. Este es el método que se llama main. Todo esto son diferentes modificadores, si quiere, que es público, que es estático, que es un método que no devuelve nada. Después también lo vamos a ver. Dentro de ese método defino o declaro una variable de tipo int, que es el entero. Al mismo nivel, de alguna forma, está el bloque try y el bloque catch. Y adentro del bloque try estoy poniendo todas las instrucciones que tienen que ver con el ingreso por teclado. Adentro del bloque catch lo que haría en el caso de que se hubiera un error, ¿sí? Que acá es imprimir por consola un error que vino, nada más. Entonces fíjense cómo esta buena práctica a mí, a un simple golpe de vista, me permite ver qué pertenece a qué. Es decir, yo ya sé que el método main pertenece a la clase programa carga un entero, porque está adentro. Si tuviera todo el mismo nivel, después de unas cuantas líneas de código, esto se hace muy confuso, ¿sí? Si tuviera todo el mismo nivel, no sé que main está dentro de cargar el programa carga un entero, o que el try estaría dentro del main. Podría el try, yo lo pongo acá, por ejemplo, al margen donde está el class. No sé si es de class, si es de... No sé ni dónde estoy parado, ¿sí? Obviamente después con la práctica ya solos les va a salir esto y ya van a saber dónde pertenece cada cosa, pero en un principio les va a servir mucho para ubicarse y para no embarullarse demasiado. Bueno, acá hay otro ejemplo, que es para cargar más variables que son de otros tipos, porque uno podría cargar n variables, por ejemplo, programa carga n variables, programa que carga más variables de diferentes tipos, ¿sí? Fíjense que acá tengo otros, el string, que es este que nombrábamos hoy, que no estaba en ese árbol, el float, el double, el int entero, este es el mismo que teníamos recién, y el char character. Ninguno de estos está inicializado. Mala práctica. Una buena práctica es inicializarlo siempre, acuérdense. Y después tenemos un bloque try que empieza acá. Fíjense que todos los bloques, en general,
empiezan con una llave que abre y se cierran con una llave que cierra, que está más abajo, ahora la vamos a ver en la próxima filmina. Pero todo, ¿sí? El método main y la clase también abren con esta llave. Estas llaves significan que hay un bloque, que todo eso pertenece, está dentro de, comprendido por esas llaves. Fíjense que acá el buffer reader ya lo habíamos usado, ¿sí? Que se llama entrada y que define todo lo mismo. Y bueno, acá yo hice otro comentario, ingresando datos por teclado, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo imprimo por pantalla, ingreso una cadena de caracteres, esa cadena me la quedo en la variable línea, que la variable línea es de tipo string, que es string es cadena de caracteres, y después hace lo mismo con el flotante y con el doble precisión. Otra buena práctica, esto ya más o menos lo comentamos, es poner siempre comentarios. Porque para saber qué es lo que hace el código, es fundamental tener el comentario. De hecho, nosotros ahora ya sabemos y acá es sencillo, pero después de hacer muchas líneas, de codificar mucho, de que pase un tiempo, por ahí nosotros de acá una semana nos acordamos que hace cada cosa, 2 semanas, un mes. A fin del curso no van a saber prácticamente qué hace cada parte de los métodos, de los programas y demás. Entonces, lo bueno de poner comentarios es eso, es indicarle al que lo está leyendo el código más o menos qué es lo que se está haciendo. Obviamente no me van a hacer un cuento de todo, me van a poner un comentario enorme, porque si no también es ilegible eso, ¿sí? Y acá sigue. Fíjense que el entero era el que ya teníamos, después ingresa un carácter. Bueno, acá en el carácter también tiene un caso especial de lo que se llama el casting, lo que vivamos con el float, ¿se acuerdan? Bueno, el char este es porque yo me voy a quedar de lo que ingrese el usuario con un solo carácter. Por más que que el usuario me ingrese una cadena de caracteres o un montón de letras, yo me voy a quedar con una sola, o un montón de números, no importa. Y acá vuelvo a comentar, ¿no? También ponemos siempre los comentarios. Acá ahora muestro por la consola todo lo que el usuario ingresó. La cadena de caracteres, el valor decimal que le da el float, el doble. Fíjense cómo yo le informo al usuario, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Ahora la cadena de carácter ingresada es tal, por ejemplo. El valor decimal es tal. El entero ingresado es tal. ¿Sí? Siempre le doy un mensaje como para ubicarlo un poco al usuario. Y ahora viene el práctico. Con todo lo que vimos y aplicando esas buenas prácticas, la idea es que resuelvan todos estos ejercicios. Hay 5 ejercicios en total, de los cuales la idea es que empiecen a jugar un poco con las instrucciones y demás. Lo ideal, lo primero es que lo traten de hacer en lápiz y papel. Obviamente, estos primeros prácticos van a mirar las presentaciones, van a mirar el código, lo van a empezar a hacer, a trabajar. Después vamos a ver algunos entornos como para que ustedes lo prueben en la computadora, ¿sí? Pero la idea es, primero, entender qué le estamos pidiendo en cada uno de estos ejercicios y que traten de resolverlos. Después, en el viernes, que vamos a hacer una videollamada, ahí la idea es que consulten acerca de, primero, la presentación, las dudas que hay sobre la presentación, si pudieron encargar el práctico, bueno, ver a ver qué problemas tuvieron o cómo se hacen los ejercicios, ¿sí? La idea es que se saquen todas las dudas a medida que vayamos teniendo las videollamadas. Así que bueno, eso sería por hoy, nada más. Muchas gracias por la atención y estaremos en comunicación el viernes a partir de las 4. La idea es que de 4 a 8, en el mismo horario que tendríamos la cursada, a pesar de que es feriado y que bueno, por ahí algunos no pueden, no está, o bueno, ahora está con la cuarentena, así que está medio complicado, pero la idea es tratar de que no nos atrasemos más, porque ya venimos con 2 semanas medio atrasados, así que bueno, vamos a ver si con esto nos vamos poniendo al día. Saludos, chau chau.